Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, llegando hacia sus hogares, esperando pues que todos ustedes estén bien. Reciban el saludo del profesor Felipe Ramos Paucar. Soy docente de la institución educativa 5149 del área de ciencia y tecnología. Esta sesión, denominada Solucionamos conflictos sociales, ambientales y territoriales, está dirigida a los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Bien, antes de empezar, es importante poner en práctica las normas de convivencia, como respetamos las ideas de los demás, participamos ordenadamente, no usamos términos inapropiados ni emoticones, presentamos las actividades en la fecha indicada también. Primero, ¿qué necesitaremos? Tus saberes o talento. También hay unos recursos que están disponibles en la plataforma de Aprende en Casa. Recurso 1, descubrimos el rol de las raíces. Recurso 2, nos evaluamos. Es importante que tú puedas revisar este recurso de nos evaluamos para saber más o menos el desarrollo de las competencias que tú vas a ir alcanzando. El recurso 3, pensamos en una alternativa de solución tecnológica para la protección de las riberas. También dos maceteros o recipientes, plantas o semillas. Recuerda que algunas plantas se reproducen por esquejes, es decir, de una ramita. Otros materiales que propongas para el diseño de tu modelo de solución tecnológica. Segundo, ¿qué haremos? Van a leer ustedes una situación significativa y van a responder a las preguntas. ¿Cuál es el rol de las plantas ubicadas en las riberas? ¿Qué solución tecnológica puedes plantear para contribuir a reducir el riesgo de inundaciones en esa comunidad? Asume el rol encomendado y elabora explicaciones sobre el rol de las plantas en la ribera de los ríos y propone una alternativa de solución tecnológica ante el riesgo de inundaciones. Entonces, a lo largo de esta experiencia de 2 semanas, explicarás con conocimientos científicos la función de las raíces en relación con el suelo y diseñarás y construirás una alternativa de solución tecnológica para contribuir a reducir el riesgo de inundaciones. También fundamentarás tu posición cuando se anteponen intereses ante el quehacer científico y tecnológico. Bien, el reto es lograr responder las preguntas. ¿Cuál es el rol de las plantas ribereñas? ¿De qué manera se puede plantear una solución tecnológica para contribuir a reducir el riesgo de inundaciones en la comunidad? ¿Cuál es tu posición cuando en situaciones de riesgos de inundaciones ciertos intereses se anteponen al quehacer científico y tecnológico? Las evidencias que vas a presentar. En la sección Soluciones Tecnológicas de tu fanzine presentarás lo siguiente. Tu solución tecnológica implementada, es decir, vas a presentar un reporte. Tu breve explicación con base científica del rol de las raíces de las plantas ante riesgo de inundaciones y tu posición fundamentada cuando se anteponen intereses al quehacer científico y tecnológico. Tu diario reflexivo del desarrollo de tus competencias. Bien, entonces el propósito que vamos a desarrollar es explicamos el rol de las raíces, determinamos y diseñamos nuestra alternativa de solución tecnológica. La competencia, la competencia para explicamos el rol de las raíces es la competencia que se va a desarrollar, explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y determinamos y diseñamos nuestra alternativa de solución tecnológica. Acá se va a desarrollar la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Bien, entonces primero empezamos, vamos a leer la situación significativa y van a responder. En alguna zona de la comunidad donde vive José, se están presentando inundaciones últimamente. Además, están pasando momentos de tensión
debido a que algunas personas consideran que no son necesarias las plantas cercanas al río y que ese lugar debe encementarse. Por otro lado, otras personas sostienen que las plantas deben permanecer en la ribera, dado que están acostumbrados a ver el área verde. Entonces, se ha conformado una comisión neutral que invitará a varios especialistas, entre ellos a estudiantes de la prepromoción, para que ayuden a clarificar el rol de las plantas en la zona y así los pobladores puedan tomar decisiones favorables para la comunidad. ¿Cuál es el rol de las plantas ubicadas en las riberas? ¿Qué solución tecnológica puedes plantear para contribuir a reducir el riesgo de inundaciones en esa comunidad? Bien, vamos a reflexionar ante estas preguntas. ¿Conoces una situación similar a la que sucede en la comunidad de José? ¿Cómo valoran las plantas en tu comunidad? ¿Qué funciones cumplen las plantas además de producir oxígeno? ¿Qué requieres saber o hacer para plantear explicaciones y soluciones tecnológicas? Anota tus primeras ideas, dudas o expectativas que te suscita la situación de la comunidad de José y el reto por resolver. Vamos a explorar y a explicar. Te invitamos entonces a pensar en la raíz de una planta y en cómo funciona su estructura para fijarse y atravesar el suelo para sostener a la planta. Ustedes saben que la raíz de la planta es muy importante, es la que va a sostener en realidad la planta también, ¿no? Ahora, ubica el recurso uno. Este recurso uno es, conocemos el rol de la raíz, para que tú puedas, digamos, hacer lectura esta. Te vas a guiar a partir de la siguiente pregunta. ¿De qué manera las raíces atraviesan el suelo? ¿Qué tienen en común? ¿Qué las diferencia? ¿Qué relación hay entre las plantas y la erosión del suelo? Fíjate que gracias a sus raíces, las plantas pueden proteger el suelo, incluso de las pendientes. Bien, esto es parte de este recurso uno, como os he indicado. Primero van ustedes a leer lo que es la erosión. Como ya sabemos, es el desprendimiento, transporte y arrastre de partículas de suelo, materia orgánica, como ya ustedes lo sabrán, y nutrientes solubles. Es el proceso causante de la degradación del suelo. Aquí se va a descomponer el suelo, como ya sabemos, de la reducción del nivel de fertilidad y de la productividad. Asimismo, es causada principalmente por las lluvias y los escurrimientos. La erosión produce una pérdida irremediable del suelo, pues se genera principalmente por el mal uso agrícola de este y en menor medida por causas naturales como la lluvia y el viento. Ahí vemos una imagen, por ejemplo, las raíces protegen al suelo de la erosión, es decir, del desprendimiento, ¿no? De la degradación, se puede decir también así, que causa en el suelo. Entonces, las raíces, como sabemos, permiten a las plantas sujetarse al suelo y obtener el agua y las sales minerales necesarios para realizar sus funciones vitales. Sabemos nosotros que la planta que tiene clorofila va a realizar la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual la planta va a fabricar su propio alimento, ¿no? ¿Y cómo se inicia todo esto? Mediante la absorción del agua y las sales minerales a través de las raíces. Mediante la caliptra, que es una parte de la raíz denominada cofia o pilorriza también, que se halla en las puntas de las raíces, van adentrándose más en la tierra. Al mismo tiempo protegen el suelo de la erosión porque su estructura forma una especie de malla que protege la tierra, evitando que se desprenda ante el impacto del aire y del agua. Adicionalmente, al adherirse, o sea, al pegarse a las partículas del suelo, lo mantienen unido como si tuviese una especie de pegamento. Por último, absorben el exceso de agua que al acumularse debilita el terreno, haciendo que se desprenda, como en el caso de las pendientes inclinadas, por ejemplo. Cuanto mayor es la cantidad de raíces a lo largo y ancho, más protegido queda el suelo, porque más grande es la malla que lo cubre. De esa manera, las plantas conservan el suelo, evitando la erosión y las inundaciones. Por último, las partículas que quedan atrapadas en las raíces constituyen
nutrientes, lo que hace el suelo más fértil y productivo. Las raíces son de diversos tipos, dependiendo de la especie de la planta. De esta manera protegen el suelo tanto en la superficie como en la profundidad. Sabemos, por ejemplo, que las inundaciones, ¿no?, es el desborde lateral de las aguas, por ejemplo, de los ríos, cubriendo temporalmente los terrenos bajos adyacentes. Suele ocurrir en épocas de grandes precipitaciones, o sea, más o menos antes de iniciarse, o más o menos en el tiempo de verano, por decirlo así. Vemos, por ejemplo, que las raíces evitan que el suelo se desprenda por acción del viento o de la lluvia. Vemos en la imagen 2, las raíces forman una malla que retienen el suelo para que no se vayan digamos, a descomponer el suelo, sino para que se mantenga sólida y no se pueda perder un tipo de nutriente también. La imagen 3, las raíces protegen al suelo manteniendo firme su estructura. Las especies de plantas pueden ser utilizadas para proteger el suelo gracias a la diversidad de formas de sus raíces. Por ejemplo, tenemos aquí una de las imágenes que se encuentra al lado izquierdo, donde las raíces actúan como malla, reteniendo pendientes inclinadas. Ahí está el factor de erosión. Sin embargo, la raíz le va a ofrecer esa resistencia para que no se produzca lo que es en este caso, el desprendimiento, ¿no? Las raíces actúan también como malla que une partículas del suelo ante la erosión por lluvias. Las raíces, por ejemplo, protegen al suelo de la erosión en la superficie. También las raíces van a proteger el suelo de la erosión en la profundidad, como se ve, por ejemplo, en esta imagen. Pensamos en una alternativa de solución tecnológica para la protección de la ribera. La protección de las riberas de los ríos comprende una serie de métodos para controlar la erosión de ribera, de los cauces de aguas, mediante el uso de vegetación para recubrir y proteger las laderas. Esto reduce el ancho del cauce y produce su mayor profundización, encauzando el río y ayudando a recuperar los suelos que son inundados y erosionados continuamente. Además, ayuda a evitar los desbordes de los cauces de ríos. Así protege no solo la ribera, sino también las áreas aledañas, es decir, las áreas que están juntas o cercanas a estas. En ocasiones, con varias especies vegetales, por ejemplo, bambú, álamo, sauce, de excelentes condiciones radiculares que permiten amarrar el suelo, además pueden ser una fuente energética importante, así como una opción para la construcción y elaboración de artesanías. Ahora, elabora una explicación para responder estas preguntas. ¿Cuál es el rol de las raíces con relación al suelo? ¿Es mayor o menor el riesgo de inundación ante la presencia de plantas? Antes, revisa los criterios de logro esperado de la rúbrica de recurso 2, como se te indicó al inicio, nos evaluamos, ¿no? Disponible en la sección recursos de la plataforma. ¿Lo notaste? Las raíces son poderosas, protectoras del suelo. Vas a guardar la explicación que has elaborado, pues la vas a utilizar más adelante para integrarla en el fanzine que estás aprendiendo a elaborar en el área de comunicación. Bien, determinamos una alternativa de solución tecnológica. Aquí vamos a reflexionar y vas a responder. ¿Por qué crees que en la comunidad de José son más frecuentes las inundaciones? Ojo, toma como base tu explicación y otras ideas que conozcas de tu comunidad y responde. ¿Qué alternativa tecnológica propondrías para reducir el riesgo de inundaciones en comunidades como la de José? Si estás pensando en el uso de vegetales en las riberas de un río como alternativa de solución tecnológica, en la actual situación puede ser conveniente hacer un modelo en un macetero con plantas, lógicamente, ¿no? Como todavía de repente no podemos salir en forma masiva, lo vas a hacer en tu casa utilizando maceteros con plantas. Ahora, ¿qué características o requerimientos debe cumplir tu alternativa de solución tecnológica? Piensa, por ejemplo, en cómo deben ser sus raíces, qué plantas son más factibles de brotar sin tardar mucho. ¿Conoces alguna o tu familia conoce alguna? En este caso, vamos también a trabajar con la familia, vamos a trabajar de repente preguntando a los padres, ¿no?, de ustedes, a sus tíos o a otros vecinos si de repente pueden ustedes tener acceso para el diálogo. Bien,
Vas a completar entonces el cuadro de requerimiento de la solución tecnológica. Las plantas utilizadas en la protección de la ribera presentan raíces fuertes. Las plantas utilizadas en la protección de la ribera son resistentes a las plagas, muy importante, ¿verdad? Entonces, las plantas utilizadas son de rápido crecimiento y aquí vas a completar, ¿no? Otro, de repente, las plantas que vas a considerar a lo mejor no crecen o tienen un crecimiento lateral, ¿no? Entre otros también. Bien, diseñamos la alternativa de solución tecnológica. Lee la siguiente información que te servirá de referencia. Vas a leer aquí. Asimismo, si en tu familia alguien sabe cómo proteger las riberas de los ríos, toma nota de sus prácticas y elige qué tomar en cuenta a la hora de diseñar tu modelo de alternativa de solución tecnológica. Ten en cuenta que en un escenario real para sembrar las plantas en las riberas, debes considerar que algunas requieren crecer en almácigo y una vez que la plantita tiene el tamaño adecuado, se traslada a la zona indicada. O sea, no vas a ir a sembrarla ya, sino primero en un almácigo. Luego, cuando ya tenga el tamaño indicado, vas y lo vas a, digamos, a plantar allá, ¿no? Otras especies tienen la capacidad de germinar por sí solas. En estos casos, no es necesario germinar la semilla y trasladar la plantita hasta el sitio, sino que se pueden sembrar directamente, digamos, las semillas allá, algunas, por supuesto, ¿no? Recuerda que estos no solo son solo modelos para darte la idea, pero tú puedes innovar y plantear tu propio diseño. Acuérdate que estos solamente son algunos modelos, pero si tú tuvieras un modelo, lo puedes hacer. También tendrás que prever maneras de probar tu modelo de solución tecnológica. Diseñamos la alternativa de solución tecnológica. A ver, teniendo en cuenta los requerimientos que has planteado en tu modelo de solución tecnológica y la información de recurso 3, o de ser el caso, la experiencia de tu familia, proponga el diseño de tu solución tecnológica. Para ello, vas a dibujar tu solución tecnológica representando su estructura. ¿Qué materiales utilizarás? Recuerda que todos deben de poder encontrarse en tu hogar. Por ejemplo, un macetero o fuente de reuso, semillas de vegetales usadas para la alimentación. De repente aquí vas a utilizar, no sé, la semilla de girasol o a lo mejor también de repente, no sé, una semilla de frijol, ¿no? Otras de repente también. ¿Cómo el uso de esos materiales afectará el ambiente? ¿Afecta o no afecta? ¿Qué pasos propones para implementar tu modelo de solución tecnológica de protección de riberas? ¿Qué actividades debes realizar durante el proceso de siembra y cultivo de tus plantas? ¿Qué medidas de seguridad vas a considerar? ¿Cómo podrías comprobar que tu modelo de solución tecnológica protege el suelo ante riesgo de inundación? Ahora, manos a la obra. Vas a elaborar un presupuesto para la implementación de tu solución tecnológica. Recuerda que todos los materiales que has propuesto son reusables y deben estar disponibles en tu casa. Vas a elaborar un cronograma para implementar tu modelo de solución tecnológica considerando cada etapa, por ejemplo, la preparación de la tierra, la siembra, riego, prueba ante la lluvia, etc. Guarda el avance de tus productos e evidencias en tu portafolio. Ahora, alista los materiales que has previsto en tu diseño. De ser necesario, puedes ir avanzando en casa. Quizás tus semillas o esquejes de plantas puedan germinar o enraizar hasta la próxima semana. Anima a tu familia a participar. ¿Lo notaste? La naturaleza nos brinda diversidad de recursos. Procuremos conservar su equilibrio. A continuación te mostraremos un ejemplo de la comparación entre un suelo sin vegetación y otro con vegetación, ambas expuestas a la lluvia. Observa el comportamiento del suelo. Figura 1, por ejemplo, tenemos aquí la comparación entre un suelo sin vegetales y un suelo con plantas ante la acción de la lluvia. Vemos en la imagen, en el lado izquierdo, ese vendría a ser el suelo sin vegetal. Miren, y cómo, por ejemplo, ante la lluvia, el suelo prácticamente se va a erosionar. Y la imagen se encuentra al lado derecho con un suelo con vegetal. Miren cómo, por ejemplo, las raíces permiten de que este no se erosione o no se degrade. Bien, ¿dónde se puede aplicar la protección de riberas con plantas? En un escenario real,
especialmente en las áreas ribereñas identificadas con mayor riesgo y vulnerabilidad de inundación, zona media y baja de un río, donde hay áreas con cultivos agrícolas o áreas de pastizales cercanos. Algunas plantas pueden tener otra ventaja, además de proteger el suelo ante inundaciones. Se usan plantas como el bambú. Estas pueden tener múltiples usos y podrán ser aprovechadas en artesanías y para la construcción de viviendas también. ¿Cómo mejoran el ambiente las plantas de protección ribereñas? Contribuyen al mejoramiento de la belleza escénica de las áreas, mejoran las condiciones microclimáticas regulando la temperatura del agua e incorporan materia orgánica como alimento para microorganismos y especies acuáticas. Otro aspecto importante es que ayudan a retener sedimentos. Bien, esta es la actividad que van a realizar ustedes el día de hoy. Van a responder a las preguntas. ¿De qué manera las raíces atraviesan el suelo? ¿Qué tienen en común y qué es la diferencia? ¿Qué relación hay entre las plantas y la erosión del suelo? ¿Cuál es el rol de las plantas ribereñas? ¿Cuál es el rol de las raíces con relación al suelo? ¿Es mayor o menor el riesgo de inundaciones ante la presencia de plantas? ¿Qué alternativas tecnológicas propondrías para reducir el riesgo de inundación en comunidades como la de José? ¿Qué beneficios directos e indirectos se obtendrían con el uso de plantas como solución tecnológica ante riesgo de inundación? Vas a dibujar también tu solución tecnológica representando su estructura y vas a indicar qué materiales utilizarás. Esperando pues que presenten ustedes un buen trabajo el día de hoy. Me despido no sin antes recordarles todavía que debemos de seguir, digamos, manteniendo el distanciamiento social en la calle. No hay que descuidarnos, hay que todavía hacer uso de la mascarilla en forma correcta y en casa hay que todavía lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Bien, nos vemos, cuídense mucho.